Buenas tardes. No sé si se oye bien por ahí al fondo. Sí, ¿no? Si se callan, sí. Bueno, muchas gracias por venir y muchas gracias a la Fundación Civismo por organizar esta conferencia o charla, ¿no? Depende de cómo lo queramos ver. Vamos a tener hoy con nosotros, que es un verdadero privilegio, a José María Castellà, que es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, que es un especialista en muchas cuestiones que son importantes hoy en el presente, como el federalismo, la política autonómica, el federalismo comparado también al estudio de países, el regionalismo italiano, el federalismo en Canadá, la democracia en general, que también es uno de los temas a los que ha dedicado mucho tiempo. Es el director del GEDECO, el grupo de investigación en democracia y constitucionalismo de la Universidad de Barcelona, y también es el presidente, ¿no?, o director del Club Tocqueville, que realmente es una institución que anima la vida intelectual, no solo ya catalana, sino que yo creo que también española, a través de sus cursos y sus actividades, que yo creo que ha elevado notablemente el nivel de la discusión pública española, cosa que hacía mucha falta. Y hoy nos va a hablar del constitucionalismo de Jaume Balmes, ¿no?, o Jaime Balmes, un personaje interesante que nació en 1810, murió en un año complicado para la historia europea, también para la española, 1848, que es conocido como filósofo del sentido común, como teólogo, y yo confieso que su faceta política desconocía poco, por eso me da mucha curiosidad que estés aquí. Muchas gracias y cuando quieras. Muchas gracias, Ángel, también a todos ustedes por estar aquí, a la Fundación Ortega Marañón y a las fundaciones que habéis participado en la organización de este ciclo. Yo lo primero que tengo que decir es que no soy un especialista en Balmes, no soy historiador del siglo XIX, tampoco me he dedicado a estas dimensiones, que son las más conocidas de Balmes, la filosófica y, por supuesto, la teológica. Pero por circunstancias de la vida, y las circunstancias de la vida son que un buen amigo de algunos de los que estáis aquí, Ignacio Ibáñez, me propuso hace tiempo para aquel blog que se llamaba Red Florida Blanca, escribir sobre este tema, y ahí me metí, y luego en el CEU en Barcelona, en el Abat Oliva, organizaron una jornada que luego dio lugar a uno de estos cuadernos, y ahí seguí estudiando, leyendo algo de este personaje. Yo no sé, en Madrid, ahora que estábamos comentando con algunos de ustedes, en Cataluña no había casa donde no hubiese un ejemplar del Criterio. Y yo les debo confesar que lo empecé 20 veces y las 20 lo dejé, ¿no? Por tanto, yo me acuerdo ver en casa esto, y por supuesto no hay pueblo en Cataluña que no tenga una calle Balmes. La de Barcelona es la más conocida, pero muchos pueblos, ciudades de Cataluña, está la calle Balmes. Por tanto, Balmes fue un personaje realmente importante en el siglo XIX, al menos en el ámbito, digamos, en el que yo pues, he desarrollado mi vida. Lo decías, Ángel, 1810, por tanto, justo al final de la Guerra de la Independencia, muere antes de empezar la Revolución de 1848, casi 38 años de vida. Él nace en Vic, pasó algún tiempo en Barcelona y luego vino a Madrid, porque la idea suya siempre era estar donde se pudiera influir y por tanto estar donde estaba el poder. Él es, yo digo a veces, un doble periférico, porque es catalán pero no es de Barcelona, y siendo catalán es un periférico en España. Por tanto, y esto también me parece a mí que hay una sensibilidad, una forma de tratar los temas muy alejado, digamos, de cierto mainstream. Hay una cierta soledad intelectual y, bueno, todo esto acaba influyendo en un pensamiento que en la dimensión política y política constitucional, yo creo que es muy interesante y que está básicamente en artículos de las varias revistas, de las varias publicaciones que él promovió y con esa idea de influir. Y él creó la civilización, él creó al final el pensamiento de la nación, seguramente el más importante, la sociedad, es decir, varias revistas que hacía él, que hacía prácticamente todas él. Y ahí se va desgranando un pensamiento que va más allá de la actualidad
y donde hay unas ideas bastante interesantes. Por otro lado, él viajó 2 veces a París, se tradujeron sus obras al francés y también estuvo en Londres. Por tanto, en aquel momento tuvo cierta importancia. Y su obra, una de las últimas obras sobre Pío IX, tuvo una gran influencia y fue muy bien valorada por el Papa porque en aquel contexto, Pío IX en aquel momento primero era reformista y él le apoyaba frente a todas las posiciones integristas. El Vaticano agradeció, la Santa Sede agradeció mucho esta publicación de Balmes. Por tanto, yo voy a dividir mi intervención en 3 partes. Uno es el contexto en el que Balmes vive y escribe, cuál es el contexto político de la España, bueno, del XIX. Segundo lugar, qué nos dice Balmes en cuestiones constitucionales, de organización del poder, institucionales. Y tercero, qué lecturas se han hecho después de Balmes, después de Balmes. Y concretamente me voy a centrar en los últimos 50 años en España. El contexto. Muchos seguramente, si habéis estudiado Derecho, se estudiaba un librito de Historia Constitucional de Soletura y de Eliseo Aja de las constituciones y periodos constituyentes en España. Y ahí la historia constitucional se veía como un péndulo, constituciones progresistas, constituciones conservadoras. Y esta es una idea que muchos estudiantes, porque es simple y por tanto es sencilla, muchos estudiantes se han quedado en ella. Una mirada más atenta, que ya está en Sánchez Agesta, que está en Joaquín Varela, grandes historiadores del constitucionalismo, vienen a decirnos que es verdad que hay una sucesión de constituciones, hay una inestabilidad constitucional a lo largo del siglo XIX, pero que dejando de lado Cádiz, que es muy especial, hay una continuidad a partir del Estatuto Real de 1834, al final, en torno a la monarquía, en torno al Estado representativo, en torno al Estado de Derecho y a la centralización política. Y a partir de ahí es verdad, sí que hay matices, hay diferencias entre las constituciones más liberales, más conservadoras, pero hay un tronco común que atraviesa todo el siglo XIX. Este es el punto de partida. A partir de ahí, como pueden deducir de los años de exposición pública, que básicamente es del 39 al 48, el último decenio de su vida, joven, muere a los 38, por tanto de 28 a 38 años, cuando ha acabado su carrera eclesiástica, ha hecho varias cosas, entonces se dedica a esto, a escribir para el gran público y además de sus obras filosóficas, estas obras que he dicho, estos artículos, estos ensayos, más como publicista. Y ahí él, claro, coincide en un momento que es justo la aprobación de la Constitución del 37, su crisis. Él va a decir, la Constitución del 37 apenas se desarrolló y siempre se infringió. Por tanto, era muy crítico con la Constitución de 1837. La crisis de la Constitución del 37 lleva a que se plantee si hay que reformarla o no, y de ahí sale la nueva Constitución, ya conservadora, moderada, de 1845. Y en los debates de esta Constitución, 1844-1845, él tiene un papel muy importante a la hora de exponer cuál es su visión constitucional, su visión sobre España, del Estado, de la organización política. Este es el cuadro en el que, como sabemos, en este momento está el partido en esta época de inestabilidad. Son años de gran inestabilidad. Por ejemplo, Tomás Villarroya, otro historiador del constitucionalismo, cita Balmes para decir que, bueno, que era época de generales, que era época de crisis de partidos, que era época de gobiernos, de sucesión de gobiernos. Cita Balmes para explicar cómo es esta época. En esta época surge el Partido Moderado como una gran agrupación de lo que quiere ser el justo medio, la transacción. Por tanto, como el bloque central, que estará, recordemos, Narváez, estará en la base de la Constitución de 1845. Y ante este bloque central hay varios grupos dentro de los moderados. Están los puritanos, que están pensando en cómo integrar a los progresistas, cómo integrar a la izquierda. Por tanto, buscan
la alianza con las izquierdas. Están los conservadores, alguien hablará de conservadores autoritarios, que buscan la reconciliación con la derecha, con el mundo carlista. Estamos en el 38-39, el final, el abrazo de Vergara, por lo tanto, el final de la Primera Guerra Carlista, cómo reconciliarse con este mundo. Y en medio está la vía menos politizada, más pactista. Bien, Balmes es el ideólogo de este segundo sector, del que busca la reconciliación con los carlistas. La visión de Balmes es la reconciliación no se puede hacer solo a base de un acuerdo entre militares, no es solo algo superficial, no, debe hacerse desde abajo y debe hacerse integrando a la población, que es importante. Él venía de Vic y lo sabía muy bien, del centro de Cataluña, bueno, pues se había inclinado por las pretensiones de Don Carlos. Este es, insisto, el contexto en el que él escribe. Ahí sale un partidito pequeño, el Partido Nacional, de Viluma, el Marqués de Viluma, que es el líder, la derecha de los moderados, pero el ideólogo es él, el ideólogo es Balmes. Este es, si queréis, el contexto. Por ahora, dejémoslo aquí, porque ahora demos un paso y veamos en este contexto cuál es la aportación político-constitucional de Balmes. Dos notas previas. He dicho, Balmes escribe en sus revistas, utiliza tribunas, el Ateneo, etc. Los debates políticos en aquellas décadas son debates que no se producen en la universidad, y esto es curioso. Se producen en la tribuna parlamentaria, se producen en estas revistas. Por lo tanto, hay una idea de opinión pública que va más allá de lo que es la vida académica. Primer dato. Segundo dato, el método que Balmes utiliza. Y esto lo deja claro en una obra muy importante, en 1840, un librito sobre las consideraciones políticas sobre el gobierno de España. En esta obra, pero también en otras, cuando él dice cómo va a tratar los temas, él dice, yo no voy a hacer aquí grandes teorías abstractas, a mí me importa la realidad de las cosas. Esto entronca con aquel lema tan repetido por todos, conocido por mucha gente que está en el criterio cuando dice la verdad es la realidad de las cosas. La verdad es la realidad de las cosas. Ir a la realidad, realismo. Y entonces el realismo implica atender a las circunstancias, ser gradualista. Por tanto, él hace una explícita voluntad de seguir este método y también lo dirá de no ofender a nadie, no buscar la confrontación, buscar aportar en positivo. Él no va a ser un hombre de partido, va a ser un hombre que quiere aportar a la sociedad. Por tanto, desde este punto de vista, y luego lo retomaré al final, hay una idea moderna, que es la idea de influir en la opinión pública, la de generar debates, la de participar en ellos a partir de lo que uno pues, pueda decir y contrastar. Este es el método como él se acerca. Voy a distinguir tres grandes, digamos, bloques en su pensamiento, en su quizás mejor programa conservador. Uno más teórico, más de fondo, cuál es su idea de la organización política. Uno segundo, más de la circunstancia que propone para la Constitución de 1845, y tercero, en lo que seguramente es más conocido, que es lo anecdótico, pero que saltó a la fama, en esa propuesta de matrimonio real entre Isabel II y su primo, el conde Montemolín, es decir, el hijo de don Carlos de Borbón. Son tres aspectos que obviamente son diferentes, pero que guardan una relación de fondo, y por eso hay que empezar por el principio. Para él, la idea fundamental ante este caos, ante este desorden de la España de los primeros 1840, él ve que hace falta una autoridad fuerte, un principio de autoridad, y para él el principio de autoridad es el rey, por tanto, un rey fuerte, un gobierno fuerte, pero no un gobierno fuerte solo, con militares, con el rey. El rey debe ser el eje del sistema, y segundo, una España católica. Estos son los dos puntos en
en el pensamiento político que, fijémonos, enlazan muy claramente con toda esa corriente conservadora tan importante del XIX, la Constitución Histórica de España de Jovellanos, la Constitución interna en Cánovas del Castillo, cada uno con sus matices, pero entronca con este hilo conductor. Rey fuerte en una posición también fuerte de la Iglesia Católica. Él hablará concretamente una Iglesia propietaria, para decir una Iglesia libre. Estaba reciente la desamortización y, por tanto, lo que quiere es una Iglesia que el Estado le deje actuar, que el Estado, esto es una Iglesia propietaria, dueña de sus propiedades, una Iglesia libre. Por tanto, estos son los dos ejes de su pensamiento político. A partir de este eje, la Constitución, para él tiene una visión sociológica de la Constitución. La Constitución política debe anclarse en la sociedad, debe anclarse en la realidad de la sociedad. Y, por tanto, la Constitución durará, estamos en ese contexto de constituciones efímeras, la Constitución durará si la Constitución tiene un anclaje fuerte en la sociedad. Si no, será una Constitución efímera, pasajera, y no resolverá los problemas. Por tanto, no estamos obviamente hablando de una Constitución normativa, esto sería fuera del tiempo y fuera, desde luego, el pensamiento conservador. Es una Constitución política, pero en su caso, insisto, sociológica, porque parte de las necesidades de la sociedad. Y esta idea de Constitución, que por tanto la Constitución escrita, la Constitución formal, ha de reflejar esta verdadera Constitución, esta Constitución real del pueblo, basado en una monarquía fuerte y basado en una Iglesia que en la historia de España ha sido tan destacada, esto le lleva a determinadas opciones. Por ejemplo, cuando él ha de plantear cómo organizar el poder, qué relación entre el poder y la sociedad, a él, a diferencia de los liberales, diríamos progresistas, él llama el Partido de la Libertad y está pensando, y del progreso, está pensando en los ilustrados franceses, él rechaza, dice porque estos son muy racionalistas, él dice de teorías abstractas, y esto contrasta con su pensamiento. Por tanto, en este planteamiento, él va a decir lo siguiente, leo textualmente su tesis: desenvuélvase la Constitución en un sentido monárquico, y no se olvide que sin trono no tendremos poder. Sin poder no hay orden. Sin orden no hay obediencia a las leyes. Y sin obediencia a las leyes no hay libertad. Porque la verdadera libertad consiste en ser esclavo de la ley. Por tanto, como vemos, él está planteando no una situación de absolutismo, él está defendiendo la libertad en la ley, la libertad ordenada. Y lo está planteando en términos de afianzar el poder. Por esto su pensamiento no es un pensamiento que en primera instancia ponga límites al poder, como los liberales. Él está atribuyendo más poder al rey, al ejecutivo, para poder afrontar una situación como la que está viviendo España, que es una situación de desorden, que es una situación de revolución. Y ante la revolución, lo que falta, dice él, no son las instituciones. En momentos revolucionarios hace falta alguien que mande, y este es el rey. Hace falta una dirección política. Este es su planteamiento de fondo. Como segundo escalón, ¿cómo refleja este pensamiento en los debates? Esto ya es más contingente, pero nos da una idea seguramente de este conservador autoritario con el que, no sé, González Cuevas, el propio Jorge Vilches, muchos le han calificado así. Era un conservador autoritario por esto. Bueno, pues ahí su propuesta de constitución es una propuesta en la que el poder del rey no ha de tener límites apenas en el Parlamento. El Parlamento es una cámara consultiva, el Parlamento bicameral, el Senado es un Senado hereditario, el Congreso tiene cierta potestad presupuestaria, pero tampoco muy importante. El poder está fuera del Parlamento, el poder está en el rey. Y de ahí se derivan otra serie de consecuencias.
también en relación con esto, ya muy de derecho parlamentario, de derecho constitucional, de organización del poder. Esto, bueno, era el debate de 1844-45. Quizás ahí, en un contexto de regencias, recordemos, dos regencias que habían acabado en el exilio, María Cristina Espartero, en ese contexto él va a decir, la regencia la tiene que tener alguien de la familia real, no puede ser regente Espartero, no puede ser regente un general, tiene que haber alguien que entronque con la dinastía, que entronque con la familia real. Y la ley, y en esto la Constitución del 45, digamos, de alguna manera va en esta línea. Por tanto, segunda aproximación esta. Y la tercera, la más curiosa, es la aproximación, bueno, yo no sé qué hora nos hemos puesto. Yo creo que todavía te quedan unos 10 minutos. Perfecto. La tercera es esta propuesta de matrimonio entre las dos líneas de la dinastía borbónica. Esto fue un proyecto fallido, pero él se implicó mucho. Él escribió, se parece, el manifiesto que el conde Montemolín hizo, digamos, a los españoles, mostrándose conciliador. Por tanto, en esta idea estaba Balmes, parece que el que lo escribe es él, y él, para reconciliar, no desde arriba, sino desde la base, bottom-up y up-and-down, el matrimonio ha de ser la expresión de esta reconciliación. Y las cosas no fueron por ahí, esto no interesó, por supuesto, a los isabelinos, porque claro, entonces el marido de la reina pues seguramente hubiese sido el rey, por lo tanto, ahí había muchas reticencias de mucho tipo, las cosas no fueron por ahí, pero él es famoso por esta propuesta. ¿Qué une todo este pensamiento? La idea de la conciliación, la política para conciliar. Parte de una división entre españoles en el siglo XIX y, por tanto, la idea es cómo conciliar, cómo unir. Y para esto, digamos, estos artilugios, estas ideas, ¿no? Es como estas propuestas. Pero la idea de fondo es reconciliar a la España dividida. Tercer y último punto. Balmes, ¿cómo ha sido leído después? Yo no voy a hacer la historia. Balmes muere en el 48, antes de la Revolución, luego, digamos, vamos siguiendo toda la política del siglo XIX y encontramos gente que se reconoce en Balmes. Yo me olvido de todo esto, de Nocedal. También, por ejemplo, en el CEU reivindican que bueno, su fundador fue don Ángel Herrera, un sucesor, un gran lector y un gran intérprete de Balmes. Dejo esto para centrarme en los dos momentos últimos. Transición, años 70, principios 80 y ahora. Porque, insisto, quizás como pórtico de esto, cada generación ha leído de una determinada manera Balmes. Al centenario de su nacimiento, en 1910, Menéndez Pelayo hace un gran elogio de Balmes y dice, este capta muy bien la realidad. Dice, es un meteoro, Donoso Cortés, pero es fugaz. Dice, Balmes es más profundo, Balmes durará más. Esto ya lo dice Menéndez Pelayo. Y Menéndez Pelayo le tiene una gran estima en su estilo sobrio, esto realista y tal. 1948, el centenario de su muerte, tengo aquí un cuaderno, se edita en la España de 1948, se le da una gran importancia a Balmes. Y hay un decreto para crear una comisión por el centenario de la muerte de Balmes. Por todo lo alto. El preámbulo, ahí se ensalza al publicista, se ensalza al pensador católico, y ahí en este comité, aparte de las autoridades eclesiásticas y políticas, está Carlos Ruiz del Castillo, o allí está también Díaz del Corral. Por tanto, personas muy notables que participan de estos actos en aquella España franquista.
Pero insisto, estos son, no quiero detenerme en esto, quiero detenerme en los años 70, año 74, apenas un año antes de la muerte de Franco, Gonzalo Fernández de la Mora escribe en la revista de Estudios Políticos un ensayo sobre Balmes, en el que reivindica, año 74, el Balmes contrario al Estado demoliberal. Balmes es el representante de la tradición católica. Balmes quiere un partido único, un partido nacional frente a la pluralidad de partidos que es disolvente, y elogia se reconoce en el elogio que Balmes hace, digamos, de la tecnocracia, del gobierno de expertos. Gonzalo Fernández de la Mora resalta estos dos aspectos, la tecnocracia de Balmes y esa idea del partido nacional frente al Estado demoliberal. Gonzalo Fernández de la Mora. En el año 81, Fraga publica un libro, El pensamiento conservador español, y uno de los autores tratados es Balmes. Y ahí la visión de Fraga es otra. Fraga reivindica el gradualismo, el reformismo de Balmes. Es decir, cada uno está viendo la transición con sus ojos y utiliza Balmes, y la lectura de Gonzalo Fernández de la Mora es una lectura muy exhaustiva en cuanto a su obra político-constitucional. La lectura de Fraga es una obra muy inteligente del sociólogo Balmes, de cómo conecta con la realidad, no tan ideologizado, de adaptación a los tiempos. Son caras de Balmes que defienden dos figuras tan importantes de la derecha como estos. No puedo acabar de este apartado de los años 70-80, y estando aquí el profesor Cabrillo, sin citar a don Lucas Beltrán Flórez, gran maestro de liberales. Lucas Beltrán, en un artículo en La Vanguardia, por el que obtiene el premio Pla de periodismo, no, ¿el Pla es? No, no es el Pla. El premio Aznar de periodismo, efectivamente, gana con un artículo en el que reivindica la tradición centrista catalana. Entendiendo por tradición centrista catalana, compaginar el amor a la tierra con el amor a España, ser católico pero al mismo tiempo abierto a la modernidad, conservador y liberal, y ahí en esa tradición centrista él habla de Cambó, habla de Maragall y habla de Balmes. Por tanto, Beltrán también va en esta línea, aunque con el acento catalán, de lo que estaba diciendo en esto. Y así acaba el artículo de Lucas Beltrán. Cataluña en este momento necesita a hombres que continúen esta tradición centrista catalana que por lo menos Mañé y Flaqué, etcétera, tenían dos hijos. Esto en los años 70-80. Si miramos los últimos años, hay un cierto revival de Balmes. Se lo debemos en parte, me parece importante, a Gregorio Luri, un librito que publicó hace 2 años, muy interesante. Convierte a Balmes en un autor de aforismos, pero es que Balmes se presta a esto. Sus frases son lapidarias, son muy sencillas, y entonces ha popularizado esta obra de Balmes, me parece, a un gran público en una fórmula que son pequeñas frases donde se resume en varios temas el pensamiento de Balmes. Gregorio Luri ahí ha sido importante. Y luego ya en obras más, digamos, académicas o de un sector seguramente más especializado, yo citaría a González Cuevas, por otro lado, en la línea de Gonzalo Fernández de la Mora, que en la historia de la derecha española resalta el papel de Balmes, o Jorge Vilches, en su libro sobre el liberalismo del siglo XIX, también le dedica un capítulo con sus aportaciones. Y, como no, este cuaderno de CEU, donde también hay un interés en reivindicar a Balmes. Por tanto, hay una idea de reivindicar a Balmes. ¿Qué Balmes reivindicamos? ¿Puede ser este Balmes más de un monarca fuerte hoy? ¿Cómo leer esto? Un monarca fuerte hoy seguramente no se ajusta a la realidad de las cosas. Sí, quizás un presidente fuerte o un primer ministro fuerte frente a un parlamento. La República Francesa fue esto, y quizás el parlamentarismo español ha derivado en esto. Por tanto, él está por un ejecutivo fuerte. Obviamente, hoy no diríamos de un rey fuerte por otra serie de circunstancias. Esta es una reivindicación de Balmes. Pero también está este otro Balmes que decíamos, realista,
este Balmes que no mira al pasado, él dice, ya no puede volver el absolutismo, hay que tomar nota de las nuevas fuerzas sociales, hay que tomar nota de la nueva realidad. Y en esta nueva realidad hay que aproximarse a ella desde un reformismo, apertura a estas clases, dice que en aquel momento son pequeñas en España, la burguesía, pero son dinámicas. Y esa idea también de influir en la opinión pública. La política no se hace solo desde partidos, la política no se hace solo desde centros de poder, se hace influyendo en la opinión pública. En esta idea, yo se lo decía un poco en broma a Ángel, pero todo lo que digo se puede demostrar con documentos, hay un texto en las lecciones Balmes que cada año organiza el Ayuntamiento de Vic, en el año 2018, un colega politólogo de Ángel y colega mío, porque es de la Universidad de Barcelona, hasta reivindicaba un Balmes influencer, un Balmes, muy dedicado a lo social y hasta qué pensaría, se decía, sobre en una eclosión de nacionalismos como fue el siglo XIX, qué pensaría hoy Balmes de la independencia de las nacionalidades. Por lo tanto, como ven, Balmes da para todo y es leído a veces con mayor propiedad que otras desde muchos lados. Yo creo que con esto podría acabar esta mínima presentación y a partir de ahí podemos hablar de lo que ustedes quieran, sabiendo que yo sé muy poquito sobre este aspecto. Muchas gracias, José María. Bueno, pues tenemos casi unos 20 minutos para tener aquí una conversación, aprovechando que tenemos a José María, ¿no? Y yo tengo preguntas, pero es mejor que hable el auditorio y si no, pues haré las mías. Muchas gracias, me gusta mucho. Yo también soy de esos que lo he leído, pero no sé de estos asuntos. Y yo soy de esos lectores que interpretó a Balmes como intentar convencer a los suyos de las bondades del liberalismo, porque los suyos no eran liberales. Pues yo siempre, cuando lo leo bajo este prisma, que no sé si es el suyo o es el mío, y por tanto yo le pongo a él algo que no es suyo. Si esto fuese así, o sea, si el gran esfuerzo de Balmes hubiese sido intentar convencer a los tradicionalistas, a los carlistas, a los absolutistas de esa tradición de un poder fuerte, y con ironía y con delicadeza y con esas estratagemas que has explicado tú, intentar convencerles de las bondades del liberalismo y que no solo era el diablo que venía de los afrancesados y del racionalismo y de los anticlericales, pues que ver a un hombre con sotana defendiendo las bondades del liberalismo en la España que entonces era una provocación. Y yo a él siempre le he visto eso. Si eso fuese así, ¿qué dirías tú que enseñó a los suyos? ¿Qué dirías tú que fue un poco más contracorriente dentro del constitucionalismo? No hablo de teología ni de filosofía. ¿Qué doctrina liberal crees que pudo enseñar a los suyos? Si es que lo que digo tiene un poco de sentido, a lo mejor dices nada porque no tiene nada que ver lo que dices. Adelante. Yo no me... Evidentemente, yo he dicho muchas lecturas de Balmes en lo político constitucional. Aquí seguramente hay personas que sabéis más de las lecturas de Balmes en economía. Chafuen ha hablado de esto y por tanto ahí sí que hay ideas, parece, de libre mercado. Al final, el hermano de Balmes tenía una tienda de sombreros y cuando Balmes iba a París, aparte de preocuparse por la edición en francés y la traducción de su libro, también se preocupaba de cómo estaban, qué sombreros, y escribía a su hermano, los precios, o sea, se ocupaba de las pequeñas cosas, ¿no? Como buen comerciante vigatano que era él. Pero, digamos, yo no entro en esa dimensión económica del liberalismo de Balmes. En lo político, yo creo honradamente que la mejor forma de definir a Balmes para mí sería un conservador reformista. Un conservador y reformista. Es verdad que en el pensamiento concreto se podía ubicar en la derecha, por eso a mí no me acaba de gustar, pero la idea es del conservador autoritario, por la idea del poder ejecutivo fuerte, pero yo creo que encaja más con un conservador más burkeano, esa idea, más reformista, no dogmática, tolerante, y esto lo expresa, por ejemplo, cuando él ensalza en Pío IX, claro, entonces el Papa era el jefe, era el soberano de los estados pontificios y alaba sus reformas tolerantes,
alaba medidas que adopta pues, para que las cárceles estén en mejores condiciones. Yo lo ubicaría más en esta corriente de un conservador reformista. Sobre todo por esto, porque creo que a él le preocupa más cómo fundamentar y ejercer el poder que no cómo limitarlo. Vamos a ver si hay alguna pregunta más. Yo quiero hacer una, pero... Ricardo Calleja. Ricardo, le vamos a dar la palabra luego, voy a hacerle una pregunta, sí. Adelante, Ricardo. Muchas gracias, José María. Siguiendo esta línea de la pregunta de Armando, en relación con el parlamentarismo, que digamos sería un rasgo de régimen liberal en esa época sobre el que él habrá dicho cosas, creo que quizá hay alguna cosa, digamos, que podríamos leer un poco más la... Efectivamente, tienes razón. Empiezo por otra cita que yo creo que también es interesante. ¿Cuál es su modelo de constitución? El británico. El modelo de constitución británico. Dice, es un árbol antiguo que ya tiene en el suelo asiento anchuroso y raíces profundas y dilatadas, robusta entonces por sí misma, venerable por su antigüedad, nutrida con el jugo del propio terreno. Por tanto, hay una idea en la línea esta conservadora liberal británica. Su posición ¿cuál era el debate, digamos, del liberalismo político? Esto lo sabe mucho mejor Ángel. Es el momento de los doctrinarios en aquel momento. Y él se distancia de este mundo. Él no está de acuerdo con la fórmula Thiers de que el rey reina pero no gobierna. ¿Cómo que el rey reina pero no gobierna? El rey, claro, que ha de gobernar, tiene que gobernar. Y la representación, él no la ve como una representación liberal que se va abriendo. Él es muy sensible a las demandas populares, pero para él las demandas populares se quedan en esto, en la idea, no se quedan en un sentido negativo, se quedan en el sentido sociológico, de que es lo que os decía antes, o lo que aquí también se lee, ha de estar nutrida con el jugo del propio terreno, ha de estar nutrida desde la base, pero esto no significa un derecho de sufragio, esto no significa, y por esto un Senado fuerte, pero al mismo tiempo un Senado hereditario. Es la forma de integrar una vez más nobleza y burguesía. Yo creo que por ahí va la clave. Él rechaza estos planteamientos de los liberales o la misma idea, digamos, del poder neutro de Constant. Esto no está en esta línea. Bueno, muchas gracias, José María. Bueno, voy a hablar yo, que quería hacer una pregunta, ¿no? Y aprovechar que soy el moderador, ¿no? Muchas gracias por la conferencia, la verdad que me ha interesado mucho y mientras hablabas se me han ocurrido varias cosas, ¿no? Yo también tengo en casa los libros de Balmes, que no me he leído, confieso, pero voy a leérmelos ahora inmediatamente, ¿no? A ver si realmente me he perdido algo tan importante como lo que nos has dicho, pero sí recuerdo de esos libros que él tiene un vitriólico capítulo en su curso de filosofía contra Hobbes y contra el absolutismo justificado en el lenguaje moderno que utiliza Hobbes en el Leviatán, ¿no? Y eso impresiona, ¿no? Porque Hobbes aparece como el que ha inventado una doctrina, ¿no? De un poder ilimitado a través del contrato, y eso me llama la atención porque en ese curso, que miré un poco por encima, pero me fijé solamente en lo de Hobbes, era el único sitio donde se mostraba apasionado, ¿no? Yo creo que hay una cosa también importante en lo que has dicho, es que su prosa tiene una capacidad de sobrevivir, es verdad, la de Donoso Cortés, porque es mucho más mesurada y sus frases se parecen más al lenguaje moderno. Eso yo creo que le hace más comunicable, mientras que Donoso Cortés ha envejecido mal. Pero cuando hablabas, esta es mi pregunta, ¿no? Claro, yo estaba poniendo en paralelo lo que decías con Donoso Cortés, ¿no? Que también estaba en el partido moderado, ¿no? Que da la casualidad de que Balmes muere justo antes de la Revolución, ¿no? Y entonces es un momento muy particular de la historia europea, donde, como ha señalado Pío IX, pues pone tranvías en Roma, en fin, es un papa modernizador, ¿no? Crea una monarquía parlamentaria, incluso, ¿no? Vamos a decir una monarquía constitucional, consejo, etc., en Roma, con la idea de que es posible, esto que dice Balmes, ¿no? De una transición a través de la conciliación, ¿no? De que los nuevos intereses sean integrados, quizá pues en un modelo
parecido al inglés, ¿no? Pero curiosamente, ¿no?, en el caso de Donoso Cortés, participando del mismo mundo, él tiene una idea antes del 48 muy parecida, ¿no? Pero el 48, digamos que lo cambia todo, ¿no? ¿Qué habría pasado, ¿no?, si Balmes hubiera vivido un par de años más? El discurso sobre la dictadura lo habría escrito Balmes, porque luego también hay otra cosa también interesante, ¿no? Esta es la pregunta, ¿no? ¿Qué habría pasado si Balmes hubiera vivido un poquito más? ¿Habría, digamos, atemperado su conciliación, ¿no?, con los nuevos movimientos, con estos movimientos que tienen una base social, que es lo novedoso de ese tiempo, ¿no? Y en segundo lugar, claro, también me llama mucho la atención, ¿no?, que su modelo político, a ver cuál es tu opinión, ¿no?, su modelo político es que uno lee realmente el discurso de la dictadura de Donoso Cortés, ¿no?, que está escrito en el 49, ¿no?, donde la dictadura es básicamente el gobierno sin control parlamentario, no es la idea de un rey que gobierne, una cosa interesante, ¿no? Pero además siempre con este sentido, digamos, clásico de la dictadura, ¿no?, un momento excepcional, con unas atribuciones de poder sobresalientes al primer ministro, ¿no? Es que al final parece que Donoso Cortés, por lo menos el Donoso Cortés del 49, es más liberal que Balmes, ¿no?, en su modelo político. A ver cómo lo ves tú, a ver qué dirías. Francamente, o sea, justamente habiendo leído hoy lo que este colega nuestro ve anticipa de Balmes, pues yo casi prefiero no hacer. Pero basándonos en lo que dijo, él se mostró muy abierto a la cuestión social. O sea, él ya ve los problemas, porque en esos viajes a París, en ese viaje a Londres, él ya ve un problema social que está ahí, y su respuesta en esto es una respuesta que viene de la tradición católica, de la tradición tomista. Por eso también es contrario al Estado absoluto, ¿no? Y por tanto su propuesta, algunos dicen, bueno, será paternalista, pero él efectivamente ve que hay que afrontar la cuestión obrera y tal. Fijémonos, yo no he buscado el texto, pero me parece haber leído que León XIII, cuando inicia la doctrina social de la Iglesia, Rerum Novarum, etc., es uno de los... O sea, en algún momento cita a Balmes. Por tanto, digamos, Balmes tuvo una influencia en esta idea reformista social, pero no materialista. La diferencia, digamos, con el marxismo, ahí no consta, no ha leído nada, seguramente. Esto por un lado. Y por otro, yo creo que la diferencia, efectivamente... O sea, hay muchas coincidencias con el Donoso. Estaba en el partido, digamos, en el área del moderantismo, pero con sensibilidades diferentes. Narváez, fijémonos que la España de estos años es la España de los espadones, es la España de los hombres fuertes, ¿no? Y Narváez fue esto. En cambio, él no defiende esto, él defiende el rey fuerte. Esta es la diferencia. Él quiere un rey fuerte, porque dice que el rey entronca más con esa constitución tradicional y no con un hombre providencial para un determinado momento. Yo creo que esta también es una diferencia importante. Muchas gracias. La pregunta. Ha sido un recorrido histórico a través de Balmes muy apasionante y muy entretenido, que suscita bastantes preguntas. Esto del rey fuerte frente a los espadones es una idea de Cánovas, ¿no?, que la lleva a la práctica con esa carta de queremos un rey soldado lo más pronto posible, en que los militares vean a su jefe. Bueno, eso es fundamental para
gracias. Francamente, no te puedo contestar. O sea, yo no he leído suficientemente a Cánovas para empezar. O sea, primero, Balmes cita muy poco. Por tanto, ver de dónde, bueno, ahí esa continuidad de escuela de Salamanca, Balmes, hay que deducirla. Seguramente es así, porque él se formó en Cervera, en la universidad, y ahí se estudiaba al padre Suárez, y por tanto, pero esto hay que deducirlo, era el entorno del neotomismo, etc. Y esto por un lado. Luego, Cánovas, yo no lo he leído suficiente y no sé si en algún momento cita Balmes. La persona, como sabes tú, probablemente mucho mejor que yo, al que Cánovas ponía mucha atención en el tema de Cataluña era Duran y Bas. Pero claro, pero es que esto es muy es posterior, es un coetáneo. Claro, no sé hasta qué punto Duran y Bas. Seguramente, efectivamente, tiene todo. Seguramente que era ese trazo, esas lecturas, por eso he trazado el paralelismo con Balmes y sus antecesores. Yo creo que esta gente lee a Balmes, pero no sé cuán dejan escrito en la influencia de Balmes. Porque una cosa es esto, cómo permea Balmes en la Restauración, y otra es quién se apropia de Balmes, que es distinto. Porque quien se apropia de Balmes es Nocedal, el partido neocatólico. Pero Balmes es más que esto. Esto respecto a lo primero. Respecto a 1948, yo me he leído el preámbulo de este decreto. Lo que se enfatiza, ahí es curioso, porque en este decreto se enfatiza al Balmes polígrafo, y se llega a decir, Balmes fue un periodista, se dice, que participaba en las ideas, esto se deja muy claro, se repite varias veces, y se utiliza la palabra periodista, además de polígrafo, y por tanto se recuerda las revistas que fundó, y luego esa dimensión tomista, esa dimensión más, no sin entrar en lo teológico, pero se alude a esto, se alude al tomismo, a la continuidad. Por tanto, yo creo que esto es lo que se enfatiza, de Balmes en 1948. Tampoco sé más. Y respecto... ¿La tercera era? La tercera era sobre la cuestión parlamentaria. Sí, el presupuesto. Él defiende que el presupuesto no lo tenga que aprobar el Parlamento. Por tanto, él no lo tenga que aprobar el Parlamento. Él defiende, por eso, él está más en la línea prusiana. En la línea actual. Bueno, también. Sí. Ahora estaba buscando aquí, que a lo mejor lo encuentro. Él habla, me parece, en un momento determinado, de el presupuesto, o sea, da por hecho el presupuesto continuo, como ahora, y por tanto, ahora no lo encontraré. Había alguna referencia a esto, pero el punto clave es este: la no necesidad de aprobación parlamentaria del presupuesto, para justificar justamente ese refuerce. Este debate, claro, en Europa será muy importante después en Alemania con Bismarck. Y toda la teorización de Lavant y todo lo que allí sucede. Bueno, pues muchas gracias. Lamentablemente hemos llegado al final de nuestro tiempo. Yo creo que hemos disfrutado mucho con Josep María. La verdad que ha pasado muy rápido, ¿no? Unos segundos que te agradecemos haber disfrutado tan intensamente, y muchas gracias al público por haber venido. Muchas gracias. Muy brevemente, aparte de agradecer a nuestros dos intervinientes, recordar que la próxima sesión del Seminario de Pensamiento es el 14 de noviembre, donde hablaremos sobre Raimon Aron con Óscar Elía, que es una de las pocas personas que ha trabajado con los documentos directos y con la propia familia de Raimon Aron. También en la Fundación tendremos un diálogo con Guadalupe Sánchez sobre la ley del solo sí es sí, es decir, volviendo a la actualidad.
y también para los socios de la Fundación Civismo, que por eso también a veces dejamos el papelito para hacerse socio de la Fundación, pues tendremos esta semana 2 desayunos interesantes, uno con Ketty Garat y otro con Rafa Latorre, 2 de los periodistas que están pues ahora teniendo mayor proyección, ¿no? Y si queréis venir a Barcelona el 24, y si no, lo colgamos todo en YouTube, en el Club Tocqueville todo lo encontráis en YouTube, el 24 tendremos a Arcadia Espada hablándonos de Jean-François Rebel. Y el último aviso, ahí en esa esquina se ha hablado ligeramente de la Escuela de Salamanca, se ha nombrado. En esa esquina, en esa mesa, hay una serie de ediciones de libros de autores de la Escuela de Salamanca que son gratuitos, os podéis llevar más de uno, el objetivo es difundirlos. No os llevéis los que están detrás de la vitrina, que se enfadarán los de la Ortega, pero los que están encima de la mesa son todos para ustedes. Muchísimas gracias y muchísimas gracias.